Buenas, mi nombre es Rubén Vergara y pues el tema que voy a tratar es basado en la pregunta de la clase y del tema de este semestre, y se trata de qué habría ocurrido si la abolición eh, de la esclavitud en Colombia se hubiese implementado una fecha posterior después de a mitades del siglo XIX, o sea, 1851. Bueno, para entender este contexto, primero llegaré a la introducción. Entonces, la abolición de la esclavitud en América Latina, en especial en Colombia, fue un momento muy crucial para la construcción de la República, bueno, de las repúblicas latinoamericanas, pero en especial me centraré en la República de Colombia. Eh, bueno, tenemos que imaginar qué hubiera pasado si el contexto fuera muy distinto. Si hubiera qué consecuencias sociales, políticas, económicas, veríamos tanto hoy en día como después o después de 1851. Esto nos invita pues a reflexionar sobre estos momentos históricos y cómo esto hubiera retrasado los cambios sociales fundamentales que pues afectarían a la sociedad de ese momento y nuestra sociedad del presente. Desarrollo. ¿Vale? Tenemos que entender el contexto de la abolición en el año 1851, y sucede que en América Latina la abolición fue un proceso de modernización y un intento de construir un Estado-nación al estilo europeo, un poquito más, se podría decir inclusivos, pero era más de la idea de libertad europea, en especial francesa. También ciertos debilitamientos y pues tensiones internas, como los movimientos antiesclavistas, los revueltas y rebeliones de los mismos esclavos, y también como está nombrando la influencia europea, como poner fin al tráfico o al mercado de esclavos, también ayudó mucho este proceso. Bueno, entonces también voy a dejar primeramente qué hubiera pasado si se hubiera retrasado. Entonces aquí dejé como unas hipótesis. Entonces diría, entonces la primera sería la mayor prolongación de la injusticia social. Entonces los esclavos prácticamente seguirían viviendo en condiciones inhumanas por más tiempo. Eso es pues lo más evidente. Una brecha de la desigualdad social, ya que ya prácticamente eran profundas, se podrían empeorar aún más y hubieran durado mucho más tiempo. Las tensiones en la sociedad colombiana fueran más pesadas y hubieran más rebeliones y más conflictos entre esclavos y pues esclavistas, como ocurrió tanto en Haití o Brasil, donde vemos una rebelión esclava, una exitosa y la otra también semi exitosa, que causó mucha muerte e inestabilidad política en las colonias. También tendremos que poner en cuenta el atraso económico, aunque prácticamente, pues a los primeros años de la República, la esclavitud era el motor que beneficiaba a la economía. eh, un ejemplo sería Brasil, que fue uno de los países más tardíos en terminar la esclavitud. eh, Después de esto sufrió dificultades económicas. Entonces, con el contexto realista, en el contexto real, entendemos que en 1851 eh, se podría decir que fue un buen año para abolir la esclavitud, porque justo no tuvieron tantas dificultades económicas a largo plazo, tal vez en el corto y mediano sí, pero pudieron adaptarse a la economía moderna en el momento, basado en el trabajo libre y pues asalariado. En vez de tener esclavos, tenían a obreros que trabajaban y hacían esos mismos papeles a cambio de un sueldo. También esto hubiera afectado mucho la imagen internacional y pues mostraría como que el país fuera como atrasado, que prácticamente las instituciones sociales eran débiles, atrasados y deterioradas. También esto debilitaría mucho la formación del Estado, como estaba nombrando, un Estado muy arcaico. También era como entrado en cuestión, que es la cuestión de la ciudadanía, de la libertad. em, Se verá una crisis política total en el Estado, en especial con con los ciudadanos, los habitantes. Habría muchas tensiones con el gobierno.
también sería un estado muy, prácticamente muy, se podría decir que es una especie de Arparte y elitista, la antigua, donde prácticamente solo las élites o los criollos disfrutarían de los beneficios y la mayoría de la población sufriría prácticamente, serían marginados. En especial que también había cierta población indígena y afrodescendiente en la vida política y social de Colombia en ese momento. Bueno, a las conclusiones que quiero llegar es, si la abolición de la esclavitud se hubiera trazado un poco más allá, hubieran sido consecuencias muy graves, la violencia se hubiera disparado aún más, hubiera tensiones tanto sociales como sociales, militares, económicas. Eh, de hecho, la abolición se ocurrió en una etapa temprana, aunque siempre con dificultades a corto y a mediano plazo, pero a largo plazo ayudó a un proceso y a reformas para la reconstrucción de una democracia en la República de América Latina, en especial la de Colombia. Pues esto nos enseña parte de la historia a que los cambios de la justicia social no pueden esperar. Tal vez demoren, pero tomará sus procesos para que podamos llegar a una sociedad un poco más justa e igualitaria y no quedarnos en el pasado y en una sociedad con retraso en lo social y muy arcaica. Y esto era afectado hoy en día, a pesar de que hoy en día tenemos ciertas dificultades con esos temas, al menos tenemos mejores condiciones para todos. Pues aquí está la bibliografía. Muchas gracias.